El avión se elevaba a 35,000 pies sobre el Atlántico, sus motores zumbando con una melodía constante que había hecho que la mayoría de los pasajeros cabecearan en sus asientos. Afuera, el cielo nocturno era un vasto mar de tinta, roto solo por alfileres de luz estelar que brillaban a través de las pequeñas ventanas ovaladas. Dentro de la tenue cabina, Jeremiah Carter estaba bien despierto, su delgado cuerpo encajado en un asiento de clase económica. Sus zapatillas gastadas empujaban la mochila metida debajo de la silla frente a él, repleta de todo lo que poseía para este viaje, su primer vuelo. A los 17 años, Jeremiah estaba muy lejos de Bronzeville, Chicago, donde vivía con su abuela, Marta, en un pequeño apartamento con pisos crujientes y un ascensor roto. Su corazón palpitaba, no por la altitud, sino por el peso de lo que le esperaba en Edimburgo, una oportunidad en el Programa Internacional de Futuros Sanadores, una chance para convertirse en médico y cambiar su vida. Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este vídeo y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. ¿Alguna vez te han tratado injustamente simplemente por tu apariencia? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra de los prejuicios y la injusticia, presiona el botón de suscripción ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma definitivo. 3 filas adelante, en el suave resplandor de primera clase, un grito agudo rompió el silencio. No puedo respirar. La voz de la mujer estaba tensa por el pánico, cortando el zumbido de los motores como una cuchilla. La cabeza de Jeremiah se levantó de golpe, sus ojos oscuros se entrecerraron mientras se inclinaba hacia adelante, tratando de ver más allá de las filas de asientos. Las luces de la cabina estaban bajas, proyectando largas sombras, pero pudo distinguir a una mujer agarrándose el pecho, su rostro pálido y cubierto de sudor. Un hombre con un traje elegante se inclinaba sobre ella, su voz alta y frenética. Alguien ayúdela, por favor, y necesita ayuda. Las azafatas se apresuraron por el pasillo, sus pasos rápidos pero controlados, sus rostros tensos por la preocupación que intentaban ocultar. Los dedos de Jeremiah se clavaron en los descansabrazos, su mente corría. Conocía esos síntomas, falta de aliento, dolor en el pecho, rostro pálido. Los había visto antes, no en alguna aula lujosa, sino en los ojos de su abuela durante una noche aterradora el año pasado, cuando su respiración se volvió superficial y sus labios se pusieron azules. Su instinto gritaba una cosa, esto no era solo nervios o altitud. Esto era serio. Pero la duda lo arañaba. Solo era un chico, un adolescente negro con una sudadera descolorida y jeans gastados. ¿Quién lo escucharía aquí, rodeado de personas que nunca le daban una segunda mirada? En primera clase, Charles Bennett apretaba la mano de su esposa Sofía, sus nudillos blancos contra los dedos pálidos de ella. A los 58 años, Charles era un hombre que comandaba salas de juntas y había construido un imperio financiero desde cero. Su traje a medida y su reloj reluciente gritaban éxito, del tipo que hacía que la gente reaccionara cuando hablaba. Pero ahora, mientras los labios de Sofía adquirían un leve tono azulado, todo su dinero y poder se sentían inútiles. Sofía, de 43 años y deslumbrante incluso en medio del sufrimiento, presionaba una mano sobre su vientre redondeado, 28 semanas de embarazo, un milagro tras años de desilusiones y tratamientos fallidos. Cada jadeo parecía tomar menos aire, sus ojos verdes abiertos de miedo. No soy médico, y gritó Charles a una azafata que forcejeaba con un botiquín rojo de emergencia. Tiene que haber alguien en este avión que lo sea. La azafata, una mujer con una placa con el nombre, Mary, asintió rápidamente, su voz firme pero urgente por el intercomunicador. ¿Hay algún profesional médico a bordo? Por favor, venga a primera clase inmediatamente. Sus ojos recorrieron la cabina de primera clase, luego miraron brevemente hacia clase ejecutiva, pero nunca se posaron en clase económica, donde Jeremiah estaba sentado, su corazón latiendo como un tambor. Podía sentir el peso de ser invisible, nadie esperaba que un chico como él supiera algo útil. Pero los jadeos de Sofía eran cada vez más débiles, y la voz de Charles se quebró mientras suplicaba, ella es todo para mí, por favor. La mente de Jeremiah volvió a su abuela, Marta, quien lo había criado desde que su madre falleció de cáncer hace 3 años. A los 73 años, Marta era dura como el acero, pero sus pulmones eran débiles, su corazón aún más. Jeremiah había aprendido a detectar señales de alarma, piernas hinchadas,
pulso acelerado, respiración dificultosa, porque su vida dependía de ello. Había pasado noches enteras leyendo libros médicos, enseñándose lo que los doctores del vecindario rara vez tenían tiempo de explicar. Ahora, esos mismos síntomas se presentaban frente a él: falta de aire, dolor en el pecho, una mujer embarazada. Su mente encajó las piezas. Embolia pulmonar, pensó. Un coágulo de sangre en los pulmones, agravado por el embarazo y los vuelos largos. Peligroso. Mortal, si no se trata. La cabina zumbaba con murmullos nerviosos. Los pasajeros se movían, algunos frotándose el sueño de los ojos, otros estirando el cuello para ver el drama que se desarrollaba. ChatGPT SED. Mary y otra azafata se inclinaban sobre Sofía, tratando de colocarle una mascarilla de oxígeno en el rostro, pero Sofía la apartó, jadeando: no funciona. El rostro de Charles era una máscara de terror, sus ojos grises iban de su esposa a la tripulación. «Hagan algo», y gritó, su voz quebrándose como cristal. Jeremiah contuvo la respiración. Podía quedarse callado, pasar desapercibido como siempre hacía cuando la gente lo ignoraba. Sería más fácil, más seguro. Pero la voz de Marta resonó en su cabeza: el conocimiento es un regalo, Jeremiah. Úsalo cuando realmente importa. Su mano se levantó antes de que pudiera convencerse de lo contrario, su voz más alta de lo que sentía. «No soy doctor», dijo, de pie en el pasillo, «pero creo que sé qué está pasando». Las cabezas se giraron. Los ojos se agrandaron, algunos curiosos, otros escépticos. Mary se congeló, su mirada se posó en el adolescente delgado con la sudadera deshilachada, su mochila colgando de un hombro. Su entrenamiento le decía que esperara a un médico de verdad, alguien con un título, no a un chico que parecía pertenecer a cualquier otro lugar menos aquí. «Necesitamos un profesional médico», empezó, su voz firme, pero la mirada fija de Jeremiah sostuvo la suya, y algo en su tono la hizo detenerse. La cabina pareció contener la respiración, esperando lo que ese chico podría decir a continuación. 8 horas antes de que los motores del avión cobraran vida, Charles Bennett salió de una reluciente SUV negra sobre el pavimento mojado por la lluvia frente al Aeropuerto Internacional O'Hare. Sus zapatos de cuero pulido, que valían más que el salario semanal de muchas personas, brillaban bajo las luces fluorescentes de la terminal. A los 58 años, Charles se movía con la confianza de quien había construido un imperio financiero desde cero. Las puertas se abrían para él, siempre había sido así, siempre lo sería. Pero hoy, sus agudos ojos grises estaban nublados por la preocupación mientras guiaba con cuidado a su esposa, Sofía, fuera del coche. «Despacio, amor», murmuró, su brazo firme alrededor de su cintura. Sofía, de 43 años, irradiaba a pesar de la llovizna, su cabello rubio recogido cuidadosamente bajo una bufanda elegante. Su embarazo, de 28 semanas, redondeaba su figura, dándole una dulzura que contrastaba con su habitual elegancia pulida. Después de 3 abortos espontáneos y años de tratamientos de fertilidad, este bebé era su milagro, una esperanza frágil en la que apenas se atrevían a confiar. «Estoy bien», Charles, dijo, su voz firme pero cansada, una mano descansando sobre su vientre. «El doctor Larsen dijo que es seguro volar en el segundo trimestre. Quiero estar allí cuando recibas tu premio en Edimburgo». Charles asintió, pero apretó la mandíbula. El premio humanitario del Global Finance Summit era algo importante, un reconocimiento por el centro médico que su fundación estaba construyendo en Uganda. Pero en ese momento, todo lo que podía pensar era en Sofía y el bebé. «Primera clase todo el camino», dijo, más para sí mismo que para ella. «Coche privado en Edimburgo, médico disponible. Lo tengo todo cubierto». Sofía sonrió, poniendo los ojos en blanco. «Tú siempre lo haces, señor planificador. Por eso te dan ese premio, ¿no?». Mientras su chofer descargaba el equipaje elegante y a juego, ninguno notó el taxi amarillo que se detuvo unos coches más atrás. Jeremiah Carter bajó, su figura delgada encorvada contra la lluvia. Sacó unos billetes arrugados del bolsillo, haciendo una mueca al entregar casi todo su dinero al conductor. Le quedaban $20, eso era todo, su dinero de emergencia, metido en su mano por su abuela, Marta, esa misma mañana. «Vas a brillar, cariño», le había dicho ella, su voz ronca pero firme mientras le enderezaba el cuello con manos temblorosas. A sus 73 años,
Marta era una fuerza de la naturaleza, incluso con un tubo de oxígeno bajo la nariz y un corazón que fallaba con demasiada frecuencia. Su fe en él era lo único más fuerte que sus enfermedades. Jeremiah colgó su mochila maltrecha sobre un hombro, el peso familiar pero pesado. Este viaje a Edimburgo para el Programa Internacional de Futuros Sanadores no era solo un sueño, ni era todo. El programa elegía solo a 50 estudiantes de secundaria en todo el mundo, y Jeremiah había ganado su lugar con una carta de su profesor de biología que lo describía como un talento raro, con un don para la medicina que no se puede enseñar. Pero la beca parcial no cubría el vuelo, un hotel barato ni las comidas. Había reunido el dinero durante años con regalos de cumpleaños, trabajos esporádicos y la pequeña póliza de seguro de vida que su madre dejó cuando el cáncer se la llevó hace 3 años. Cada centavo era una apuesta por un futuro en el que pudiera sacar a Marta de su apartamento helado en Bronceville, donde la calefacción parpadeaba y el casero ignoraba el ascensor averiado. Dentro de la terminal bulliciosa, Jeremiah sujetaba su pase de abordar impreso, las palmas sudorosas. Nunca había salido de Chicago, nunca había volado, nunca se había sentido tan fuera de lugar. La gente se movía a su alrededor, sus ojos deslizándose más allá de él como si fuera invisible. Un guardia de seguridad lo observaba con demasiada atención, y una mujer atrajo a su hijo más cerca al pasar junto a él. Jeremiah estaba acostumbrado, la manera en que la gente asumía cosas sobre él antes de que dijera una sola palabra. Pero hoy dolía más. Hoy se trataba de su mente, su potencial, no de los prejuicios ligados a su piel o a su ropa desgastada. Alzó la vista y vio a Charles y Sofía en el mostrador de primera clase. El personal se puso en alerta, sonrisas y servicio rápido, mientras Charles entregaba sus pasaportes. Sofía se apoyaba en su brazo, su embarazo evidente incluso desde lejos. Jeremiah los observó por un momento, luego se dirigió hacia la larga fila de clase económica, su corazón latiendo con una mezcla de nervios y emoción. No tenía idea de que sus caminos chocarían de una forma que ninguno de ellos podría prever. En la sala VIP de primera clase, Charles deslizaba el dedo por los correos en su teléfono, su mente a medio camino entre el trabajo y Sofía. Ella se sentaba frente a él, hojeando una revista de embarazo, sus dedos reposando sobre su vientre. Otra vez Braxton Hicks, dijo suavemente, haciendo una mueca mientras una pequeña punzada le recorría el cuerpo. Solo es mi cuerpo practicando, ¿verdad? Charles levantó la mirada, frunciendo el ceño. ¿Quieres que llame al doctor Larsen? Sofía negó con la cabeza, forzando una sonrisa. Es normal, Charles. Estoy bien. Pero Charles no estaba tan seguro. El centro médico en Uganda, su gran proyecto filantrópico, había comenzado como una estrategia fiscal, pero la pasión de Sofía lo había transformado en algo real. Ella había entregado su corazón al proyecto, tal vez para llenar el vacío dejado por años sin un hijo. Ahora, con su bebé tan cerca, cada punzada que sentía le enviaba una sacudida. Una asistente de la sala se acercó, su voz suave. Señor Bennett, abordaremos su vuelo pronto, ¿puedo acompañarlos hasta la puerta? Charles asintió, ayudando a Sofía a ponerse de pie, su mano quedándose protectora sobre su espalda. Al otro lado de la terminal, Jeremiah avanzaba en la fila de clase económica, sus tarjetas de estudio guardadas en el bolsillo de su sudadera. Murmuraba para sí mismo, embolia pulmonar, falta repentina de aliento, dolor en el pecho, pulso rápido. Pasó a la siguiente tarjeta, sin saber que esas palabras pronto significarían la diferencia entre la vida y la muerte. Mientras se acercaba a la puerta de embarque, el peso de sus sueños ni los sacrificios que los respaldaban lo empujaban hacia adelante, directo a un momento que lo cambiaría todo. El avión llevaba casi 1 hora en el aire, subiendo por el cielo que se oscurecía mientras los últimos rayos del crepúsculo desaparecían más allá de las ventanas ovaladas. La cabina era un capullo de zumbidos suaves y luces tenues, un extraño mundo intermedio donde el tiempo parecía detenerse. En clase económica, Jeremiah Carter estaba encajado entre un hombre de negocios roncando que se había adueñado de ambos descansabrazos y una anciana dormida junto a la ventana. Sus largas piernas dolían en el espacio estrecho, pero apenas lo notaba. Sus ojos estaban fijos en la tarjeta de estudio en su mano, las palabras embolia pulmonar escritas con su cuidada caligrafía. Murmuraba los síntomas en silencio, falta de aire, dolor en el pecho, pulso rápido, su mente vibrando con el sueño que lo había llevado hasta allí, el Programa Internacional de Futuros Sanadores en Edimburgo. Una oportunidad para demostrar que podía ser médico,
para construir una vida donde él y su abuela, Marta, no tuvieran que contar cada centavo para sus medicamentos ni preocuparse por un casero que nunca arreglaba la calefacción. Jeremiah se movió, tratando de no molestar a sus compañeros dormidos. El aire olía vagamente a café recalentado y pretzels de avión, y las luces superiores proyectaban un resplandor tenue sobre su sudadera gastada. Sacó otra tarjeta de su bolsillo, murmurando, hipoxemia, bajo nivel de oxígeno en la sangre. Cada palabra era un paso hacia un futuro donde pudiera sacar a Marta de su apartamento en Bronceville, donde el ascensor averiado la atrapaba en el 5º piso. A sus 73 años, sus pulmones estaban debilitados por la EPOC, su corazón era inestable, y Jeremiah se había convertido en su enfermero, su defensor, su todo desde la muerte de su madre hace 3 años. Había aprendido a tomarle el pulso, manejar su tanque de oxígeno y detectar problemas antes de que terminaran en una visita al hospital. Esas noches de estudio, encorvado sobre libros de la biblioteca, lo habían llevado hasta aquí, a un avión, cruzando un océano, hacia una beca que podía cambiarlo todo. En primera clase, un mundo alejado del asiento estrecho de Jeremiah, Charles Bennett ajustaba la inclinación de su espacioso módulo. El suave cuero crujía bajo él, y una copa de champán reposaba intacta en la bandeja a su lado. Al otro lado del pasillo, Sophia Bennett hojeaba una revista de embarazo, sus dedos descansando sobre su vientre redondeado. Con 28 semanas, el bebé era una promesa silenciosa, un milagro tras años de pérdida. Pero un leve dolor en la parte baja de la espalda la molestaba, y una sutil opresión en el pecho la hacía moverse incómoda. Solo son Braxton Hicks, murmuró para sí misma, descartándolo como su cuerpo practicando para la maternidad. No quería preocupar a Charles, que la había estado vigilando como un halcón desde que abordaron. Charles alzó la vista de su teléfono, donde se acumulaban correos de su oficina en Chicago. Su imperio financiero nunca dormía, pero su atención estaba en Sophia. ¿Estás bien, cariño?, preguntó, su voz profunda cargada de preocupación. Sophia sonrió, sus ojos verdes cálidos. Solo inquieta. Este asiento es más cómodo que nuestro sofá, pero no logro acomodarme. Charles frunció el ceño, su mano rozando la de ella. Si sientes algo raro, me lo dices. El número del Dr. Larsen está en marcación rápida. Ella asintió, apretando sus dedos. Deja de preocuparte. Estoy bien. La diferencia entre sus mundos era evidente. En primera clase, el aire olía a café recién hecho y toallas calientes, y los auxiliares se movían con eficiencia silenciosa, ofreciendo agua con gas a Sophia y un relleno a Charles. En clase económica, Jeremiah sentía el peso de ser invisible. Guardó sus tarjetas de estudio en el bolsillo de su sudadera y se puso de pie, estirando las piernas en el pasillo estrecho. Vagó hacia la galera trasera, donde el suave resplandor de las luces ofrecía un descanso de su fila apretada. Una azafata, cuyo gafete decía Mary, levantó la vista mientras organizaba un carrito de bebidas. Su cabello grisáceo estaba recogido, y sus ojos se arrugaban con amabilidad. Deberías descansar un poco, cariño, dijo con voz cálida. Queda un vuelo largo. Sí, señora, respondió Jeremiah, su cortesía automática, inculcada por Marta. Solo estoy un poco nervioso. Es mi primer vuelo. Mary soltó una risita, sus manos pausándose sobre una pila de vasos plásticos. ¿Transatlántico es un gran primer viaje? ¿A dónde vas? Jeremiah dudó, luego dijo, a Edimburgo. Tengo una entrevista para un programa médico. Para chicos que quieren ser doctores. Las cejas de Mary se alzaron, una chispa de sorpresa dando paso a aprobación. Vaya, eso es algo. Mi nieto tiene tu edad, pero está pegado a los videojuegos. Bien por ti, persiguiendo algo real. Las mejillas de Jeremiah se calentaron ante el raro elogio de una desconocida. Gracias, señora. Una luz de llamada sonó, y Mary suspiró, mirando el panel. Deber ser alguien en primera clase queriendo más champán. Guiñó un ojo, empujando su carrito hacia adelante. Jeremiah la observó alejarse, su mente derivando hacia la gente del frente, gente como la pareja que había visto en el aeropuerto, todos pulcros y despreocupados. ¿De qué se preocupaban ellos? Seguro no de cómo estirar $20 por 2 días en Edimburgo. De regreso en primera clase, Sophia se movió de nuevo, el dolor en su espalda ahora más agudo. Puso una mano en su pecho,
sintiendo una presión extraña que no podía identificar. Charles susurró, sin querer alarmarlo, si se había quedado dormido. No lo estaba. Sus ojos se abrieron de golpe, años de tratos de alto riesgo haciéndolo alerta al instante. ¿Qué pasa?, preguntó, inclinándose hacia ella. Solo un poco sin aliento, dijo ella, intentando sonar casual. Probablemente solo necesito agua. Pero su voz temblaba, y la mano de Charles ya estaba en el botón de llamada, su rostro tenso de preocupación. Mientras el carrito de Mary se deslizaba hacia primera clase, Jeremiah volvió a su asiento, deslizándose junto al empresario roncador. Sacó otra tarjeta de estudio, sin saber que los síntomas que estudiaba pronto se volverían aterradoramente reales. En la quietud de la cabina, con el avión cortando la noche, dos mundos, uno de riqueza, otro de lucha, se precipitaban hacia una colisión que ninguno de ellos podía prever. Y entonces, un jadeo agudo de Sofía rompió el silencio, su voz débil pero penetrante: «Charles, algo anda mal». Las luces de la cabina parpadearon mientras los jadeos de Sofía Bennett se volvían más agudos, cada respiración una lucha que resonaba en el avión en silencio. A 35,000 pies de altura, el vuelo transatlántico de Chicago a Edimburgo se había convertido en un campo de batalla, y el enemigo era invisible, una amenaza que nadie parecía reconocer excepto Jeremiah Carter. En primera clase, Charles Bennett apretaba la mano de su esposa, su rostro pálido bajo el suave resplandor de las luces superiores. Los labios de Sofía tenían un tono azulado, sus ojos abiertos de miedo mientras presionaba una mano contra su pecho. Charles, susurró, su voz apenas audible, «duele». La voz de Charles se quebró cuando gritó: «Hagan algo», y a la azafata, Mary, quien se encontraba sobre Sofía con una mascarilla de oxígeno. La mascarilla colgaba inútilmente, Sofía seguía empujándola, jadeando, «no ayuda». Las manos de Mary temblaban mientras revolvía en el botiquín de emergencia rojo, su fachada de calma desmoronándose. «Estamos buscando a un médico», dijo, su voz tensa por el altavoz. «¿Hay algún profesional médico a bordo? Por favor, necesitamos ayuda ahora mismo». En clase económica, el corazón de Jeremiah Carter latía como un tambor. Los murmullos que recorrían la cabina: «mujer embarazada, primera clase, no puede respirar», lo golpearon como una descarga. Conocía esos síntomas. Los había visto en su abuela, Marta, durante una noche aterradora el año pasado, cuando sus pulmones la traicionaron. Falta de aire, dolor en el pecho, labios azules, una embolia pulmonar, un coágulo de sangre ahogando los pulmones. Y el embarazo de Sofía lo hacía aún más peligroso, había leído cómo los vuelos largos y el embarazo podían volver un coágulo mortal. Sus dedos apretaban la tarjeta de estudio en su bolsillo, las palabras se desdibujaban mientras su mente corría. Solo era un chico de 17 años de Bronceville, no un doctor. ¿Alguien le haría caso? ¿Confiarían en un adolescente negro con una sudadera deslavada? El avión zumbaba, pero el aire se sentía denso de pánico. Los pasajeros se agitaban, algunos susurrando, otros estirando el cuello para ver el drama en primera clase. La colega de Mary, otra auxiliar, pasó corriendo junto a la fila de Jeremiah, llevando un segundo botiquín médico. «Hay un médico a bordo», gritó, sus ojos escaneando clase económica pero saltándose a Jeremiah, como si no pudiera tener respuestas. El desdén dolió, pero los jadeos debilitados de Sofía empujaron a Jeremiah más allá de sus dudas. La voz de Marta resonó en su cabeza: «Usa tu don cuando sea necesario, cariño». Se puso de pie, su cuerpo delgado inestable en el pasillo angosto, y levantó la mano. «No soy médico», dijo, su voz más fuerte de lo que sentía, «pero creo que ella tiene una embolia pulmonar». Mary se giró hacia él, sus ojos entrecerrándose al ver a un adolescente con jeans gastados. «Necesitamos un profesional médico», empezó, pero Jeremiah no retrocedió. «Es un coágulo de sangre en sus pulmones», dijo, avanzando. «El embarazo lo hace 5 veces más probable, especialmente en un vuelo largo. ¿Tiene una pierna hinchada? ¿Está jadeando entre palabras?» Mary dudó, sorprendida por su seguridad. Un grito más fuerte de Sofía cortó la cabina, y la resolución de Mary vaciló. «Ven conmigo», dijo con firmeza, «pero si te equivocas». «Ojalá me equivoque», interrumpió Jeremiah, su voz firme mientras la seguía hacia primera clase. Las miradas curiosas de los pasajeros se clavaban en él, algunos escépticos, otros confundidos. Sintió el peso de sus dudas, pero las apartó, enfocándose en la mujer que luchaba por respirar.
En primera clase, reinaba el caos entre los asientos de lujo. Sofía yacía reclinada en su cápsula, su rostro ceniciento, sus respiraciones superficiales y rápidas. Charles estaba a su lado, su traje elegante arrugado, sus ojos grises desorbitados de miedo. —¿Quién es este? —exigió cuando Jeremiah se acercó, su tono afilado por la desconfianza. —¿Dónde está el doctor? Mary explicó rápidamente: ningún médico se ha presentado, señor. Este joven dice saber lo que está pasando. La mirada de Charles recorrió a Jeremiah, su sudadera, su juventud, su piel, y su mandíbula se tensó. En circunstancias normales, no confiaría en este chico ni para traerle el café, mucho menos para salvar la vida de su esposa. Pero la mano de Sofía temblaba en la suya, y la desesperación se impuso. —¿Qué le pasa? —preguntó, su voz una mezcla de orden y súplica. Jeremiah tragó saliva, ignorando el escepticismo en la mirada de Charles. Se arrodilló junto a Sofía, su voz suave pero firme. —Señora, ¿tiene dolor o hinchazón en una pierna? ¿Quizás empezó antes del vuelo? Sofía asintió débilmente, señalando su pantorrilla izquierda. —Desde ayer, jadeó. Pensé que era solo el embarazo. El corazón de Jeremiah se hundió, otra pieza del rompecabezas encajaba. Se volvió hacia Mary. —¿Necesitamos elevarle las piernas y ponerle bien el oxígeno? ¿Tienen aspirina en el botiquín? Es un anticoagulante. Revisa si hay heparina también, algunos kits de vuelo la traen. Mary intercambió una mirada con su compañera y luego asintió. Lo revisaré. Emily, dile al capitán que quizás necesitemos desviar el vuelo. Se movió rápidamente, hurgando en el botiquín mientras Jeremiah ayudaba a reposicionar a Sofía, sus manos firmes a pesar del caos. El coágulo probablemente está en su pierna, explicó, manteniendo la vista en Sofía para calmarla. A veces se desprende y llega a los pulmones. La aspirina ayudará a que no crezca hasta que lleguemos al hospital. Charles observaba, atónito, mientras ese adolescente tomaba el control con una autoridad tranquila que no coincidía con su edad. —¿Cómo sabes todo esto? —preguntó, su voz ahora más suave, casi con asombro. Jeremiah sostuvo su mirada brevemente. —Mi abuela, señor. Tiene problemas de pulmones y corazón. Tuve que aprender a cuidarla. Volvió su atención a Sofía, ajustando suavemente la mascarilla de oxígeno. Respire despacio, señora. Vamos a sacarla de esta. Cuando el avión se inclinó ligeramente, la voz del capitán crepitó por el altavoz, anunciando una desviación hacia Shannon, Irlanda, por una emergencia médica. La respiración de Sofía mejoró levemente con el oxígeno, pero sus ojos seguían brillando de miedo. Jeremiah permaneció a su lado, su voz calmada era un salvavidas en medio de la tormenta, mientras el mundo de Charles colgaba de un hilo, esperando que las ruedas tocaran tierra. El avión se inclinó ligeramente, sus motores rugiendo al comenzar el descenso hacia Shannon, Irlanda, el aeropuerto más cercano con un hospital preparado para la crisis de Sofía Bennett. A 35,000 pies, la cabina era una olla a presión de tensión, el murmullo de voces preocupadas mezclándose con el zumbido constante de la aeronave. Jeremiah Carter seguía arrodillado junto a Sofía en primera clase, sus manos firmes ajustando la mascarilla sobre su rostro pálido. Sus respiraciones seguían siendo superficiales, cada una lucha, pero el tinte azulado en sus labios se había suavizado ligeramente. Lento y con calma, señora, dijo Jeremiah, su voz tranquila a pesar del caos que lo rodeaba. Ya casi llegamos. Los ojos verdes de Sofía se fijaron en los suyos, abiertos por el miedo pero aferrándose a sus palabras como a un salvavidas. Su mano descansaba sobre su vientre de embarazada, el milagro de 28 semanas que ella y Charles Bennett habían luchado tanto por lograr. Charles estaba cerca, su traje a medida arrugado, sus ojos grises yendo de su esposa al adolescente que había asumido un rol que nadie más pudo llenar. —¿Va a estar bien? —preguntó, su voz cruda, despojada del tono autoritario que solía usar. Jeremiah alzó la vista y se encontró con la mirada de Charles. —El oxígeno está ayudando, señor. La aspirina evita que el coágulo empeore. Pero necesita un hospital, rápido. Mantuvo el tono firme, recordando las incontables noches en que tuvo que mantenerse sereno por su abuela, Marta, cuando sus pulmones o su corazón fallaban en su apartamento de Bronceville. A los 17 años, Jeremiah no tenía título médico, pero había aprendido a actuar bajo presión,
a reprimir el miedo y concentrarse en lo que debía hacerse. La azafata, Mary, estaba cerca, sus manos sujetando un monitor fetal portátil del botiquín de emergencia. El ritmo cardíaco del bebé está alto, dijo, su voz tensa al mostrarle las lecturas a Jeremiah. Él asintió, su mente repasando los libros de medicina que había estudiado. Eso es estrés por el coágulo, dijo. Mantén el oxígeno constante y elévale un poco más las piernas. Mary siguió sus instrucciones, su escepticismo anterior reemplazado por una confianza cautelosa. La otra auxiliar, Emily, transmitía actualizaciones al capitán, su voz baja pero urgente por la radio. Los pasajeros susurraban en la cabina tenue, sus rostros una mezcla de preocupación y curiosidad. El altavoz del avión crepitó, la voz del capitán firme pero seria. Damas y caballeros, realizaremos un aterrizaje de emergencia en Shannon debido a una situación médica. Por favor, permanezcan sentados y sigan las instrucciones de la tripulación. Las palabras provocaron una nueva ola de murmullos en el avión, pero Jeremiah apenas las oyó. Seguía hablando con Sofía, su voz suave pero firme. Mi abuela dice que el pánico te roba el aire que necesitas. Así que mantengamos la calma juntos, usted, su bebé y yo. Charles observaba, las manos temblorosas mientras se aferraba al apoyabrazos del asiento de Sofía. Este chico, este adolescente al que apenas había mirado antes, le estaba manteniendo unido su mundo. Había juzgado a Jeremiah en un instante al verlo, asumiendo que no tenía nada que ofrecer. Ahora, ese juicio apresurado se sentía como un peso en el pecho, pesado de vergüenza. Gracias, dijo en voz baja, las palabras atascándose en su garganta. Jeremiah asintió sin levantar la vista, concentrado en Sofía. No me dé las gracias todavía, señor. Aún no hemos llegado. El descenso del avión parecía interminable, las luces de la cabina parpadeaban mientras las ruedas finalmente chirriaban contra la pista en Shannon. Los paramédicos estaban esperando, sus botas retumbando por el puente de embarque tan pronto como se abrió la puerta. Jeremiah se hizo a un lado, dejándoles espacio mientras rodeaban el asiento de Sofía, sus voces cortantes y profesionales. Mujer, 43 años, 28 semanas de embarazo, sospecha de embolia pulmonar, informó Mary, mirando a Jeremiah en busca de confirmación. Él asintió, su corazón aún acelerado. Tomó una aspirina, ha estado con oxígeno durante unos 20 minutos. Los paramédicos se movieron rápidamente, transfiriendo a Sofía a una camilla. Charles los siguió, su rostro marcado por el miedo mientras sostenía su mano. Estoy aquí, cariño, murmuró, su voz quebrándose. Sofía asintió débilmente, sus ojos dirigiéndose hacia Jeremiah. Gracias, susurró, su voz apenas audible. Jeremiah bajó la cabeza, de repente tímido ante su gratitud. Mientras los paramédicos sacaban a Sofía, la cabina estalló en un murmullo contenido. Los pasajeros miraban a Jeremiah, algunos con asombro, otros con dudas persistentes. Mary le tocó el brazo con suavidad. Lo hiciste bien, chico, dijo, sus ojos cálidos pero cansados. Puede que le hayas salvado la vida. Jeremiah se encogió de hombros, su mochila pesada sobre su hombro. Solo hice lo que pude, señora. Pero su mente estaba en otro lugar, en la entrevista que se suponía debía tener en Edimburgo mañana, ahora imposible con el avión varado en Shannon. En el hospital universitario de Shannon, las luces fluorescentes zumbaban sobre sus cabezas mientras Sofía era llevada de urgencia. Los médicos se agolpaban, sus voces un murmullo de términos médicos que Jeremiah reconocía de sus libros. Un médico principal, con acento marcado, se acercó a Charles en la sala de espera. Su esposa está estable por ahora, dijo. La aspirina y el oxígeno compraron tiempo crucial. Estamos comenzando anticoagulantes para disolver el coágulo, pero las próximas 24 horas son clave, especialmente para el bebé. Charles asintió, sus hombros hundiéndose con alivio y agotamiento. Miró a Jeremiah, que estaba a unos metros de distancia, pareciendo más joven bajo la dura luz del hospital. Tú sabías lo que era, dijo Charles, con voz baja. ¿Cómo? Jeremiah se movió incómodo con la atención. Mi abuela, señor. Tuvo un coágulo el año pasado. Aprendí a identificarlo. Los ojos de Charles se suavizaron, un destello de respeto rompiendo sus dudas anteriores. ¿Cómo te llamas, hijo? Jeremiah Carter, respondió,
su voz baja pero firme. Charles extendió la mano, su apretón firme. Soy Charles Bennett. Gracias, Jeremiah. El adolescente asintió, sus pensamientos derivando hacia el programa de futuros sanadores. Había perdido su oportunidad de obtener la beca, su única posibilidad de escapar del desgaste de Bronceville. Pero al ver el rostro agradecido de Charles, se preguntó si este momento, esta vida que había ayudado a salvar, valía más que cualquier entrevista. En el pasillo estéril del hospital, con Sofía luchando por su vida, la siguiente pregunta de Charles flotó en el aire, cargada de posibilidad: ¿por qué ibas a Edimburgo? La sala de espera del Hospital Universitario de Shannon era un marcado contraste con el caos del avión. Sus luces fluorescentes proyectaban un resplandor frío e implacable sobre sillas de plástico desgastadas y una máquina expendedora zumbando en la esquina. Jeremiah Carter estaba sentado a unos asientos de Charles Bennett, su figura delgada desplomada por el agotamiento. Su sudadera descolorida parecía fuera de lugar en ese espacio estéril, pero sus ojos oscuros permanecían alerta, fijos en las puertas dobles por donde los médicos habían llevado a Sophia Bennett hacía horas. A los 17 años, Jeremiah estaba acostumbrado a esperar por resultados de exámenes, porque la respiración de Marta se estabilizara, por un mundo que rara vez le daba una oportunidad justa. Pero esta espera, por una desconocida a la que había ayudado a salvar, se sentía más pesada. Charles sostenía un vaso de papel con café de máquina expendedora, el líquido frío y sin tocar. Su traje a medida estaba arrugado, su exterior pulido desmoronándose tras el terror de casi perder a Sophia y a su hijo por nacer. A los 58 años, era un hombre que prosperaba con el control, pero esta noche, el control se le había escapado de las manos. Sus ojos grises se deslizaron hacia Jeremiah, el adolescente que había dado un paso al frente cuando nadie más pudo hacerlo. Bajo la dura luz del hospital, Jeremiah parecía más joven, apenas un niño, y sin embargo, su autoridad serena en el avión no había tenido nada de infantil. El juicio apresurado de Charles, descartarlo por su ropa, su juventud, su piel, lo carcomía ahora, una vergüenza silenciosa de la que no podía deshacerse. Deberías descansar, dijo Charles, rompiendo el silencio, su voz áspera por el cansancio. Ya no podemos hacer nada esta noche. Jeremiah levantó la vista, con sombras bajo los ojos. Estoy bien, señor. Quiero saber que ella está bien. Charles asintió, un nudo formándose en su garganta. Este chico no tenía ningún lazo con Sophia, ninguna razón para estar sentado aquí a las 2 de la mañana en un país extranjero, y aún así aquí estaba, habiendo sacrificado su entrevista en Edimburgo sin quejarse ni una sola vez. Charles carraspeó, buscando una forma de acortar la distancia entre ellos. Ese programa en Edimburgo, dijo, háblame de él. Jeremiah se enderezó un poco, una chispa brillando en sus ojos cansados. Se llama Sanadores del Futuro Internacional, dijo, su voz baja pero orgullosa. Escogen a 50 estudiantes de secundaria de todo el mundo que quieren ser doctores. Los 10 mejores obtienen becas universitarias completas. Mi entrevista era hoy. Su tono se mantuvo parejo, pero el peso del era colgaba pesadamente. El entrecejo de Charles se frunció. Y lo estás perdiendo por nuestra culpa. No era una pregunta. Jeremiah se encogió de hombros, bajando la mirada al suelo. Hay cosas que importan más. Mi abuela, Marta, diría lo mismo. La mención de su abuela despertó algo en Charles, un recuerdo de las palabras de Jeremiah en el avión: tuve que aprender a mantenerla a salvo. Se inclinó hacia adelante, curioso a pesar de sí mismo. ¿Tu abuela, la cuidas tú? Jeremiah sintió, su voz objetiva, sin buscar lástima. Tiene EPOC, problemas cardíacos, la artritis está peor. He cuidado de ella desde que mi mamá murió hace 3 años. Cáncer. Hizo una pausa, sus dedos recorriendo el borde de su mochila. Solo estamos los dos ahora. En nuestro barrio no hay muchos doctores, así que aprendí lo que pude. Cómo tomarle el pulso, manejarle los medicamentos, detectar problemas a tiempo. Charles escuchaba, su vaso de café olvidado. Este no era solo un chico que se había memorizado un libro de texto, era alguien que había crecido rápido, cargando con responsabilidades que harían quebrarse a la mayoría de los adultos. Aprendiste todo eso por ella, dijo Charles, más para sí mismo que para Jeremiah. Por eso sabías lo que le pasaba a Sophia. Jeremiah asintió levemente. Tenía que hacerlo.
Mi abuela dice que tengo un don para esto. Ella trabaja duro, cose, incluso con las manos adoloridas, para que yo pueda estudiar. Ese programa era mi oportunidad de que valiera la pena, de sacarnos de Bronceville. Su voz se mantenía firme, pero Charles notó el destello de decepción detrás de ella. El peso de ese sacrificio golpeó a Charles con fuerza. Había pasado su vida midiendo a las personas por sus currículums, sus conexiones, su apariencia. En el avión, había descartado a Jeremiah en un abrir y cerrar de ojos, asumiendo que no tenía nada que ofrecer. Ahora, sentado en esta sala de espera estéril, veía a un joven que había cargado con más a los 17 años de lo que Charles había soportado jamás. Te juzgué mal, admitió Charles, las palabras escapando antes de que pudiera detenerlas. En el avión, no pensé que podrías ayudar. Los ojos de Jeremiah se encontraron con los suyos, tranquilos e inquebrantables. Lo sé, señor, dijo, sin enojo en su voz, solo una resignación tranquila. Estoy acostumbrado. La simplicidad de la declaración cayó como un golpe, exponiendo una verdad que Charles nunca había tenido que enfrentar. Antes de que pudiera responder, un médico apareció en la entrada de la sala de espera, su bata blanca impecable a pesar de la hora. Señor Bennet, dijo, con un claro acento irlandés, su esposa está preguntando por usted. Y por el joven que ayudó en el avión, Jeremiah, ¿cierto? Ambos se pusieron de pie, el peso del momento empujándolos hacia el pasillo. Charles miró a Jeremiah, su voz ahora más suave. No tienes que venir. Jeremiah negó con la cabeza, colgándose la mochila al hombro. Quiero hacerlo, señor. Necesito saber que está bien. Mientras seguían al doctor por el laberinto de pasillos del hospital, los pitidos de los monitores y voces amortiguadas llenaban el aire. Sofía estaba estable, había dicho el médico, pero aún no fuera de peligro. El ritmo cardíaco del bebé seguía inestable, un hilo frágil que los mantenía a todos conectados. La mente de Charles daba vueltas. Este adolescente había salvado a su esposa, a su hijo, y había renunciado a su propio futuro para hacerlo. ¿Qué le debía Charles? ¿Dinero? ¿Conexiones? ¿Algo más profundo? Mientras se acercaban a la habitación de Sofía, con su voz débil pero llamándolos, una pregunta ardía en el pecho de Charles, una que aún no se atrevía a formular: ¿qué llevaba a un chico como Jeremiah a arriesgar tanto por desconocidos? El pasillo del hospital universitario de Shannon olía a antiséptico y esperanza, un marcado contraste con el caos del avión. Jeremiah Carter seguía a Charles Bennet por el laberinto de pasillos, con sus zapatillas chirriando suavemente sobre el suelo pulido. Los pitidos de los monitores y las voces apagadas de las enfermeras se desvanecían mientras llegaban a la habitación de Sofía Bennet. Dentro, Sofía estaba recostada contra almohadas blancas, su rostro aún pálido pero con una respiración más estable. El tinte azulado de sus labios había desaparecido, y los monitores que registraban su ritmo cardíaco y el del bebé pulsaban con un ritmo tranquilizador. Sus ojos verdes se iluminaron al ver entrar a Jeremiah y a Charles, una débil sonrisa rompiendo su agotamiento. Mis héroes, dijo, su voz suave pero cálida. Jeremiah bajó la cabeza, sus mejillas enrojecidas por el elogio. A los 17, estaba acostumbrado a ser ignorado, no celebrado. Solo me alegra que esté bien, señora, dijo, acomodando su mochila sobre el hombro. Sofía extendió una mano, y tras un momento, Jeremiah dio un paso al frente para tomarla, su toque fue suave. Los doctores me dijeron lo que hiciste, dijo, su agarre sorprendentemente fuerte. Viste lo que pasaba cuando nadie más pudo. Sin ti, su voz vaciló, su mano libre yendo hacia su vientre, donde descansaba su bebé de 28 semanas. Charles se acercó al otro lado de la cama, inclinándose para besarle la frente. ¿Cómo te sientes, cariño?, preguntó, su voz profunda cargada de alivio. Mejor, dijo Sofía, apretando la mano de Jeremiah antes de soltarla. El coágulo se está disolviendo, dicen. El ritmo del bebé está estable ahora. Su mirada volvió a Jeremiah, suavizándose. Charles me dijo que perdiste una entrevista para un programa médico por nuestra culpa. Lo de los sanadores del futuro. Jeremiah se encogió de hombros, apretando ligeramente la mandíbula. No es tan importante ahora, señora. Pero las palabras no ocultaban el destello de pérdida en sus ojos.
La beca podría haber significado entrar a la escuela de medicina, una forma de escapar de las dificultades de Bronceville para él y su abuela, Marta. Sofía negó con la cabeza, su voz firme a pesar de su debilidad. Sí, es importante. Ese era tu futuro. Charles observaba el intercambio, su traje aún arrugado por la prueba de la noche. A sus 58 años, había construido una vida en la que los problemas se resolvían con dinero o conexiones, pero esto se sentía diferente. Las acciones de Jeremiah en el avión no eran solo habilidad, eran valentía, el tipo que Charles rara vez veía en su mundo de salas de juntas y cenas de gala. Una decisión se formó en su mente, tan firme como una piedra. Necesitas descansar, le dijo a Sofía, su tono gentil pero decidido. Los doctores dicen que te quedarás aquí un par de días en observación. Conseguí un hotel cerca. Se volvió hacia Jeremiah. Tú también. La aerolínea está cubriendo habitaciones para todos los pasajeros. Me aseguré de que tengas una. Gracias, señor, dijo Jeremiah, su cortesía automática, inculcada por Marta. Debo llamar a mi abuela, contarle lo que pasó. Se preocupará si no me reporto desde Edimburgo. Salió al pasillo, sacando su teléfono, dejando a Charles y Sofía a solas. Los ojos de Sofía siguieron a Jeremiah, su expresión suave. Es increíble, murmuró. Tan joven, pero tan capaz. Si no hubiera estado en ese vuelo, no terminó la frase, pero Charles sintió el peso de lo que no se dijo. Le apretó la mano, su mente dando vueltas. Conocer a Jeremiah había roto algo en él, exponiendo suposiciones que nunca había cuestionado. Duerme un poco, dijo, besándole la frente de nuevo. Regresaré pronto. En el pasillo, Jeremiah se apoyaba contra la pared, el teléfono contra su oído mientras hablaba con Marta. Su voz ronca, cálida a pesar de la hora en Chicago, lo llenaba de consuelo y dolor al mismo tiempo. El programa de sanadores del futuro había sido claro, sin entrevista, no había beca. A los 17, esa era su única oportunidad antes de que venciera el límite de edad. No le dijo eso a Marta, enfocándose en cambio en la supervivencia de Sofía. Hiciste lo correcto, cariño, dijo Marta, el orgullo atravesando su tos. Ese conocimiento que tienes es para ayudar a la gente. Jeremiah tragó saliva, con la garganta apretada. Lo sé, abuela. Estaré en casa pronto. Al colgar, levantó la vista y vio a Charles observándolo desde la puerta, sus ojos grises indescifrables. El silencio se alargó, cargado de preguntas no dichas, hasta que Charles habló. Acompáñame mañana por la mañana en la cafetería del hotel, dijo, con un tono más de petición que de orden. Necesitamos hablar. Jeremiah sintió, sin saber qué esperar pero sintiendo un cambio en el aire, como el momento antes de que estalle una tormenta. A la mañana siguiente, la cafetería del hotel era una burbuja tranquila de tazas tintineando y murmullos suaves. Jeremiah se sentó frente a Charles, una taza de café desportillada calentando sus manos. El espacio modesto, con sus mesas sencillas y un leve olor a tostadas, se sentía a mundos de distancia de los lugares habituales de Charles. Charles estudió a Jeremiah, notando la forma cuidadosa en que se sentaba, la espalda recta, los ojos alerta, dignidad en cada movimiento a pesar de la sudadera gastada. La aerolínea está organizando vuelos de regreso a Chicago mañana, comenzó Charles, revolviendo su café. Pero quiero hablar sobre lo que hiciste por Sofía. Por nosotros. La expresión de Jeremiah se endureció, desconfiado de hacia dónde iba esto. No necesito nada, señor, dijo con voz serena. Charles negó con la cabeza, inclinándose hacia adelante. Renunciaste a mucho, tu entrevista, tu oportunidad de conseguir esa beca. Quiero ayudarte. No como pago, sino porque eres alguien especial. Puedo conectarte con escuelas de medicina, cubrir tu educación. Es una inversión en un futuro doctor. Los ojos de Jeremiah se agrandaron, una chispa de esperanza apareció antes de que la contuviera. Es generoso, señor, dijo con cuidado, pero hay algo más que preferiría pedir. No para mí, para mi abuela. Charles parpadeó, sorprendido. ¿Tu abuela? Jeremiah sintió, apretando sus manos con fuerza. Ella necesita mejor atención de la que podemos conseguir. Nuestro seguro apenas cubre lo básico, y los especialistas en Bronceville la siguen derivando.
Si puede ayudarla, eso significaría más que cualquier beca. La petición impactó a Charles como una ola, reformando su entendimiento del joven frente a él. Esperaba que el chico pidiera dinero, un favor, algo para él mismo. En cambio, el corazón de Jeremiah estaba con su abuela, con su comunidad. Por supuesto, dijo Charles, con voz firme. Le conseguiré los mejores doctores, lo que necesite. Pero Jeremiah negó con la cabeza, su mirada firme. No es solo por ella, señor. Es todo el sistema, nuestra clínica se está cayendo a pedazos, sin personal, sin fondos. Gente como mi abuela merece algo mejor. Mientras Jeremiah hablaba, su pasión tranquila pintando un cuadro de las dificultades de Bronceville, Charles sintió que algo cambiaba dentro de él. Su centro médico en Uganda, el que le daba premios, parecía lejano comparado con las necesidades aquí mismo, en una ciudad que había llamado hogar durante décadas. ¿Qué quería Jeremiah, no solo para Marta, sino para todos como ella? El sol de Chicago colgaba bajo, proyectando largas sombras sobre las aceras agrietadas de Bronceville mientras un auto de alquiler elegante se detenía frente a un edificio de ladrillo desgastado. Charles Bennett bajó, sus zapatos lustrados en marcado contraste con el pavimento desigual. A los 58 años, estaba acostumbrado a oficinas en penthouses y hoteles 5 estrellas, no a complejos de apartamentos con pintura descolorida y un timbre roto. Sofía, ya recuperada de su experiencia en Shannon una semana atrás, bajó con cuidado a su lado, su embarazo de 29 semanas ralentizando sus pasos. Apoyó una mano en su vientre, sus ojos verdes escaneando el edificio con curiosidad serena. Este es el hogar de Jeremiah, dijo en voz baja, como si tratara de aferrarse a la realidad del lugar. Jeremiah iba al frente, su figura delgada subiendo con facilidad las estrechas escaleras, su mochila colgada de un hombro. El ascensor no funciona desde hace meses, dijo por encima del hombro, con voz neutral. Mi abuela está en el 5.º piso, así que subimos despacio. Charles asintió, su mandíbula apretada mientras subía, el crujido de los escalones de madera resonando en la tenue escalera. El aire olía a pintura vieja y especias de cocina, un mundo alejado del hospital estéril en Shannon o de la cabina de primera clase donde sus vidas se cruzaron. En la cima, Jeremiah golpeó suavemente una puerta marcada como 5B, con la pintura descascarada pero adornada con una pequeña corona de flores secas. La puerta se abrió, revelando a Marta Carter, una mujer menuda de 73 años con una presencia imponente a pesar de su tubo de oxígeno y leve cojera. Su cabello gris estaba recogido en un moño ordenado, y sus ojos marrones y agudos evaluaron a Charles y Sofía en un instante. Bueno, entren, dijo ella, su voz ronca pero cálida, teñida de la fortaleza que había criado a Jeremiah entre el dolor y las dificultades. No se queden ahí dejando escapar el calor. El apartamento era pequeño pero impecable, lleno del calor acogedor de la familia. Un sofá gastado estaba contra una pared, cubierto con un edredón colorido, y una mesa sostenía un florero con margaritas frescas. Fotos alineaban los estantes, Jeremiah de niño con dientes separados, su difunta madre sonriendo, Marta en sus años más jóvenes. El leve zumbido de un concentrador de oxígeno se mezclaba con el aroma del pan de maíz enfriándose en la encimera. Marta señaló el sofá. Siéntense. No tengo sillas elegantes, pero aguantan. Sofía sonrió, acomodándose con cuidado. Es encantador, señora Carter, dijo, con voz genuina. Charles asintió, tomando asiento a su lado, su traje hecho a medida luciendo fuera de lugar sobre el edredón. Jeremiah se mantuvo cerca de Marta, ayudándola a acomodarse en un sillón con práctica facilidad. ¿Estás bien, abuela?, preguntó, ajustándole el tubo de oxígeno. Ella le dio un suave manotazo, sus ojos brillando. Deja de preocuparte, niño. Estoy bien. Se volvió hacia Charles y Sofía, su mirada directa. Ahora, ustedes son a quienes mi Jeremiah salvó en ese avión. Estoy agradecida, pero tengo que preguntar, ¿por qué están aquí en Bronceville? ¿De qué se trata esta visita? Charles se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas, eligiendo sus palabras con cuidado. Señora Carter, su nieto no solo salvó a mi esposa y a nuestro bebé, me abrió los ojos. Lo juzgué mal al principio, y no me enorgullece. Renunció a una gran oportunidad para ayudarnos, y cuando le ofrecí financiar su educación, pidió otra cosa, mejor atención para usted, y para gente como usted. Las cejas de Marta se alzaron, su mirada fue hacia Jeremiah,
quien bajó la vista, con un leve rubor en las mejillas. Siga, dijo Marta, con un tono que no era cálido ni frío, solo expectante. Charles continuó, con voz firme. Dirijo una fundación. Estamos construyendo un centro médico en Uganda, pero Jeremiah me hizo ver las necesidades aquí mismo en Chicago. Quiero iniciar una iniciativa de salud en Bronzeville, una clínica con doctores reales, especialistas, medicamentos asequibles, transporte para la gente que no puede movilizarse con facilidad. Quiero que sea algo duradero, algo en lo que la comunidad confíe. Sofía asintió, con la mano sobre su vientre. Queremos honrar lo que hizo Jeremiah, agregó. No solo por nosotros, sino por todos los que necesitan ayuda como yo. Marta escuchó, sus ojos agudos moviéndose entre ellos, evaluando sus palabras. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave siseo de su oxígeno y el distante zumbido del tráfico afuera. Finalmente, Marta habló, con voz firme. Ese es un buen discurso, señor Bennett, pero he visto promesas que vienen y se van. Clínicas que abren y luego cierran cuando se acaba el dinero, ¿por qué debería creer que esta vez es diferente? Charles no se inmutó, respetando su franqueza. Porque Jeremiah va a ayudarnos a construirla, dijo. Él sabe lo que necesita Bronzeville, lo que necesita usted. No estoy aquí para dejar un cheque y desaparecer, quiero que esto funcione, de verdad. La mirada de Marta se suavizó, pero solo un poco. ¿Y tú, Jeremiah?, preguntó, volviéndose hacia su nieto. ¿Qué piensas de todo esto? Jeremiah se enderezó, con voz firme. Es un comienzo, abuela. Pero tiene que ser nuestro, de Bronzeville. No solo su nombre en un edificio. Necesitamos gente de aquí ayudando a administrarlo, asegurándose de que encaje. Marta asintió, con orgullo brillando en sus ojos. Ese es mi muchacho. Siempre pensando en grande. Sobre platos de pan de maíz y té helado, la conversación se profundizó. Charles esbozó su visión, chequeos gratis, una camioneta para pacientes mayores, una farmacia con precios justos. Marta cuestionó, con preguntas agudas pero justas. ¿Y el mantenimiento? ¿Personal que se quede más de un año? ¿Van a capacitar a los jóvenes de aquí para trabajar allí? Charles tomó notas en su teléfono, su respeto por ella creciendo con cada desafío. Sofía intervino, con voz cálida. Estamos aprendiendo, señora Carter. Queremos hacer esto bien. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, proyectando un resplandor dorado a través de las pequeñas ventanas del apartamento, Marta se recostó en su silla, con expresión pensativa. Muy bien, dijo al fin. Voy a apoyar esto, pero solo si se construye con el corazón de Bronzeville, no solo con su dinero. Jeremiah tiene voz, y nosotros también. Charles asintió, sintiendo que un peso se aligeraba de sus hombros. De acuerdo. Pero mientras miraba a Jeremiah, una nueva pregunta ardía en su mente, ¿estaría listo este chico, que ya había dado tanto, para liderar un proyecto tan grande? La luz de la mañana se filtraba a través de la neblina de Bronzeville, proyectando un brillo cálido sobre las aceras irregulares y las fachadas descoloridas. Jeremiah Carter caminaba un paso adelante de Charles y Sophia Bennett, sus zapatillas raspando el pavimento mientras los guiaba por su vecindario. El aire traía el olor de tocino friéndose en un restaurante cercano y el leve zumbido de un autobús de la CTI que pasaba. A los 17 años, Jeremiah conocía estas calles como su propio latido, cada tienda de la esquina, cada lote tapiado, cada rostro que asentía al pasar. Hoy no solo caminaba, estaba mostrando a Charles y Sophia el mundo que lo había formado, el mundo que quería cambiar. Charles, con su traje hecho a medida reemplazado por una chaqueta más sencilla, mantenía el paso, sus ojos grises captando los detalles, la farmacia cubierta de grafitis con un letrero parpadeante, la clínica comunitaria con una fila que se extendía hasta la calle. Sophia, con 29 semanas de embarazo, caminaba con cuidado a su lado, su mano sobre el vientre, su rostro una mezcla de empatía y determinación. Esta es la clínica principal, dijo Jeremiah, deteniéndose frente a un edificio bajo de ladrillo, su pintura descascarada como piel vieja. Un doctor, 2 enfermeras, tal vez 3 días a la semana, ¿necesitas análisis de sangre o un especialista? Buena suerte. El hospital más cercano está a 20 minutos en bus, y eso si el bus aparece. Charles frunció el ceño, ya con el teléfono en la mano,
tomando fotos de las ventanas agrietadas de la clínica y la sala de espera abarrotada. —¿Esto es todo para todo el vecindario? —preguntó, su voz baja, casi incrédula. Jeremiah asintió, su expresión tranquila pero directa. —Sí. Mi abuela ha venido aquí por años. La mitad del tiempo no tienen sus medicamentos del corazón. O la máquina para sus exámenes pulmonares no funciona. La gente simplemente se las arregla. La mirada de Sofía se posó en una mujer en la fila, su andador tambaleándose sobre el pavimento desigual. —¿Cómo llega gente como ella hasta aquí? —preguntó, con voz suave. Jeremiah señaló un banco oxidado en la esquina. Ahí está la parada del bus, pero no es confiable. Algunos caminan, otros pagan por viajes que no pueden costear. Mi abuela se queda atrapada arriba cuando le duele la artritis y el ascensor todavía está roto. Sus palabras no eran amargas, solo honestas, cada una cayendo como un reto silencioso. La mandíbula de Charles se tensó, su mente acelerada. Su centro médico en Uganda, el que le había valido premios, se sentía como un sueño lejano comparado con la necesidad cruda frente a él. —¿Qué arreglaría esto? —preguntó, volviéndose hacia Jeremiah. El adolescente no dudó. Una clínica real, abierta todos los días. Doctores que se queden, no que solo pasen. Una van para recoger a personas como mi abuela. Medicamentos que no cuesten lo de una semana de comida. Y personal de Bronceville, gente que sabe cómo es vivir aquí. Sofía asintió, sus ojos brillando con acuerdo. Un lugar que se sienta como hogar, agregó, no como el último recurso. Mientras seguían caminando, Jeremiah señaló la farmacia, donde las largas filas significaban horas de espera, y el centro comunitario, donde las ferias de salud gratuitas ocurrían una vez al año, si acaso. Cada parada pintaba un cuadro más claro de un vecindario luchando por sobrevivir a un sistema que parecía haberlo olvidado. Charles escuchaba, sus notas cada vez más largas, su respeto por Jeremiah profundizándose. Este no era solo un chico con habilidad para la medicina, era un joven que veía soluciones donde otros solo veían problemas. De regreso en el apartamento de Martha Carter, el grupo se reunió alrededor de su pequeña mesa de cocina, el olor del café recién hecho mezclándose con la calidez del cuarto cubierto de colchas. Martha estaba sentada en su sillón, el tubo de oxígeno en su lugar, sus agudos ojos marrones observando a Charles como un halcón. —Así que ya lo viste —dijo, su voz ronca cortando el silencio. —¿Cuál es tu plan, señor Bennett? Charles se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas. —Una iniciativa de salud comunitaria de Bronceville —dijo, con voz firme. —Una nueva clínica, con personal completo, especialistas rotativos, cardiólogos, neumólogos, lo que se necesite. Una van para transporte, una farmacia con medicamentos asequibles. Programas de formación para jóvenes locales para ser enfermeros, técnicos, tal vez hasta doctores. Las cejas de Martha se alzaron, pero su expresión se mantuvo cautelosa. —Suena bonito, ¿cómo te aseguras de que dure? Charles miró a Jeremiah, una chispa de convicción en sus ojos. Su nieto va a ayudarnos. Quiero que sea asesor remunerado, dándonos la voz de la comunidad. Y estoy organizando una beca para él, Universidad de Chicago, premedicina, con todos los gastos pagados. Sofía sonrió, añadiendo, queremos que esto sea de Bronceville, no solo nuestro. Las ideas de Jeremiah son la base. Jeremiah contuvo el aliento, sintiendo el peso de la oferta. Una beca, su sueño, entregado cuando pensó que ya lo había perdido. Pero su enfoque permaneció en Martha, en Bronceville. Lo haré, dijo con voz firme, pero solo si la comunidad tiene voz real. Necesitamos una junta con gente de aquí, padres, ancianos, no solo trajes del centro. Y trabajos para los locales, no forasteros que se van al año. Los labios de Martha se curvaron en una sonrisa orgullosa, su mano alcanzando la de él. Ese es mi niño, dijo con la voz cargada de amor. Charles asintió, su respeto por Jeremiah creciendo más. Hecho, dijo. Formaremos una junta comunitaria, contrataremos localmente, capacitaremos localmente. Esto no es algo puntual, ni es un compromiso. Martha se recostó, su mirada suavizada pero aún aguda. Se los vamos a exigir, dijo, una advertencia envuelta en aprobación. Sofía extendió la mano sobre la mesa, rozando la de Martha.
Estamos en esto juntas, dijo con voz cálida. Por tu nieto, por ti, por todos los que están aquí. Mientras la conversación se alargaba hacia la tarde, los planes tomaban forma, planos para una clínica, ideas para alcance comunitario, nombres de líderes locales a involucrar. Jeremiah garabateaba en una servilleta, sus manos moviéndose con propósito, mientras Charles tecleaba notas, su acostumbrado refinamiento cediendo ante una emoción genuina. Pero cuando el sol empezó a bajar, proyectando luz dorada por las pequeñas ventanas del apartamento, una pregunta silenciosa persistía en la mente de Charles: ¿podría esta iniciativa, nacida de un encuentro casual a 35,000 pies de altura, realmente cerrar la brecha entre su mundo y el de Jeremiah? 6 meses después de que el avión aterrizara en Shannon, las calles de Bronceville vibraban con una energía nueva. El sol de la mañana brillaba sobre las paredes recién pintadas de la Iniciativa de Salud Comunitaria de Bronceville, una clínica moderna que se alzaba donde antes estaba la antigua y deteriorada. El edificio era modesto pero sólido, con puertas de vidrio grabadas con un lema simple: el conocimiento es para compartir. Una multitud se reunió afuera, familias, ancianos, niños con globos, charlando al ritmo de una banda local de jazz que tocaba cerca. El aire olía a café de un camión de comida y a flores en flor plantadas a lo largo de la acera, muy distinto de la dureza habitual del vecindario. Jeremiah Carter estaba junto a la entrada de la clínica, su figura delgada vestida con una camisa de botones impecable, regalo de su abuela, Marta, quien insistió en que tenía que verse como se debe, para hoy. A los 17, seguía siendo el chico de Bronceville, pero sus ojos reflejaban una nueva confianza. Después de la escuela, trabajaba como asesor remunerado para la iniciativa, sus ideas influenciaban desde el servicio de furgonetas de la clínica hasta su programa de capacitación juvenil. Aceptado en el programa de premedicina de la Universidad de Chicago con una beca completa financiada por Charles Bennett, Jeremiah sentía el peso de sus sueños echando raíces. Pero hoy no se trataba de él, se trataba de la comunidad por la que había luchado. Charles Bennett se acercó al podio, su traje a medida cambiado por un blazer más sencillo, sus ojos grises brillando con propósito. A los 58 años, era un hombre cambiado, los bordes afilados de su vida corporativa suavizados por los meses de trabajo junto a Jeremiah y los residentes de Bronceville. Sofía estaba a su lado, radiante a las 34 semanas posparto, acunando a su hija recién nacida, Marta Grace Bennett, nombrada en honor a la mujer que crió al chico que los salvó. La diminuta mano del bebé sujetaba el dedo de Sofía, sus gorjeos mezclándose con el murmullo de la multitud. Esta clínica, comenzó Charles, su voz proyectándose por el micrófono, es más que un edificio. Es una promesa de escuchar, de servir, de quedarse. Y está aquí gracias al valor de un joven. La multitud miró a Jeremiah, quien bajó la cabeza, una sonrisa tímida asomando. Marta, sentada en primera fila, resplandecía, su tubo de oxígeno discretamente escondido bajo una bufanda vibrante. A sus 73 años, su salud estaba mejorando, gracias a los especialistas de la clínica que ajustaron su medicación y organizaron visitas domiciliarias. Aplaudió con fuerza, su ovación ronca rompiendo el aplauso general. «Ese es mi niño», gritó, arrancando risas de la multitud. Jeremiah la miró, su corazón hinchado. Ese momento, su orgullo, las puertas de la clínica abiertas, valía cada entrevista perdida. Adentro, la clínica brillaba con equipos nuevos, salas de examen, una farmacia con medicamentos accesibles, una camioneta estacionada atrás para recoger a los pacientes. Enfermeras locales, capacitadas a través del programa de la iniciativa, se movían con propósito, sus rostros familiares para la comunidad. Una junta comunitaria, dirigida por residentes de Bronceville, aseguraba que la clínica respondiera a la gente a la que servía. Jeremiah había impulsado todo eso, con voz firme en las reuniones con Charles y los arquitectos, su conocimiento del vecindario guiando cada decisión. Tiene que sentirse como nuestra, había dicho, y ahora así se sentía. Más tarde ese día, la escena cambió a un hospital de Chicago, donde Sofía descansaba en una habitación privada, los suaves pitidos de los monitores como telón de fondo. La ceremonia de nombramiento de Marta Grace fue pequeña pero cálida, con luz del sol entrando por la ventana. Jeremiah estaba de pie junto a la cama, sosteniendo a la bebé por primera vez, sus manos cuidadosas pero firmes. Sus diminutos dedos se enroscaron alrededor de los suyos, y él sonrió, con una quieta admiración en los ojos. «Es fuerte», dijo en voz baja. Sofía rió, apartándose un mechón de cabello rubio del rostro. «Como su padrino», dijo,
sus palabras cargadas del peso de su viaje compartido. Charles observaba, el pecho apretado por la emoción. Nombrar a Jeremiah padrino había sido idea de Sofía, pero él había aceptado de inmediato. Ese adolescente, que alguna vez fue un desconocido al que había descartado, ahora era familia de una manera que Charles no había esperado. «Nos cambiaste», dijo Charles, con voz baja, casi para sí. «No solo por lo que hiciste en ese avión, sino por lo que me mostraste después». Jeremiah alzó la vista, devolviendo la bebé a Sofía. «Usted también cambió las cosas, señor», dijo. «Esta clínica es más de lo que jamás creí que tendríamos». Marta, sentada cerca, ajustó su bufanda, sus ojos agudos suavizándose mientras observaba a su nieto. «Los dos hicieron lo correcto», dijo con voz ronca pero firme. «Pero no se me vayan acomodando. Hay más trabajo por hacer». Charles asintió, una sonrisa asomando en sus labios. Ella tenía razón, siempre la tenía. La clínica era un comienzo, pero Bronceville necesitaba más, y Charles empezaba a ver su rol no como salvador, sino como socio. Cuando terminó la ceremonia, Charles salió, el aire fresco del hospital contrastando con el calor de la habitación. Pensó en ese vuelo, en el momento en que juzgó a Jeremiah sin pensarlo dos veces. Ese Charles, distante, guiado por premios y apariencias, se estaba desvaneciendo. El proyecto de Uganda, ante su orgullo, había sido reestructurado para incluir voces locales, inspirado por la insistencia de Jeremiah en la apropiación comunitaria. Aquí en Chicago, la iniciativa de Bronceville era prueba de que el cambio real comenzaba escuchando, no imponiendo. Dentro, Jeremiah se sentó con Marta, mostrándole un folleto sobre el programa juvenil de la clínica, donde él mentoreaba a chicos que soñaban con la medicina. Su beca significaba universidad, pero su corazón estaba aquí, en las calles que lo habían criado. Mientras hablaba, Sofía lo observaba, acunando a Marta Grace, con una pregunta formándose en su mente: ¿hasta dónde podría llegar esta iniciativa, con la visión de Jeremiah y su apoyo? ¿Podría crecer más allá de Bronceville, hacia otros vecindarios, otras ciudades? Las calles de Bronceville vibraban con vida bajo un cielo despejado de Chicago, de esos días en que el viento traía tanto el filo del invierno como la promesa de la primavera. Había pasado un año desde que la iniciativa de salud comunitaria de Bronceville abrió sus puertas, y la clínica se había convertido en el latido del vecindario. Su fachada limpia y moderna destacaba entre los edificios desgastados cercanos, pero se sentía como en casa, acogedora, viva, e inconfundiblemente de Bronceville. Adentro, las salas de examen bullían con pacientes, desde ancianos revisándose la presión hasta niños riendo durante sus primeras vacunas. Los estantes de la farmacia estaban surtidos, la camioneta transportaba pacientes a diario, y el personal local, capacitado por los programas de la iniciativa, saludaba a todos por su nombre. Jeremiah Carter, ahora con 18 años, se movía por la clínica con una confianza tranquila. Sus estudios de premedicina en la Universidad de Chicago lo mantenían ocupado, pero su corazón seguía atado a este lugar. Después de clases, mentoreaba a adolescentes en el programa juvenil, enseñándoles sobre medicina como él había aprendido, por necesidad, curiosidad y cuidado. Su figura delgada seguía siendo reconocible, pero sus ojos llevaban una nueva profundidad, moldeada por las vidas que había tocado y el futuro que estaba construyendo. Hoy, ajustó un estetoscopio alrededor de su cuello, un regalo de Charles Bennett, y revisó la ficha de una paciente anciana cuya sonrisa le recordaba a su abuela, Marta. Marta Carter, a los 74 años, era una visitante habitual de la clínica, su EPOC y problemas cardíacos mejor controlados gracias a especialistas que la veían como persona, no como un expediente. Se sentaba en la sala de espera, su tubo de oxígeno metido cuidadosamente bajo una bufanda brillante, conversando con una enfermera que había crecido a 2 cuadras de allí. «Ese es mi nieto», dijo con voz ronca y llena de orgullo mientras señalaba a Jeremiah al otro lado de la sala. «Él es la razón por la que este lugar existe». La enfermera sonrió, asintiendo. La salud de Marta se había estabilizado, pero su espíritu, fiero, protector, sabio, seguía siendo la columna vertebral de la clínica, su voz moldeando la junta comunitaria que la mantenía responsable. Afuera, Charles Bennett estaba cerca de la entrada de la clínica, su aliento visible en el aire frío. A los 59 años, ya no era el filántropo distante que alguna vez vio la caridad como una línea en su currículum. La iniciativa de Bronceville lo había cambiado, al igual que el valor de Jeremiah en aquel vuelo a Edimburgo. Su centro médico en Uganda, ahora próspero con liderazgo local,
debía su éxito a las lecciones aprendidas aquí y escuchar, incluir, permanecer. Los ojos grises de Charles recorrieron el letrero de la clínica, donde estaba grabado el lema: el conocimiento es para compartir, un guiño a la sabiduría de Marta. Había ampliado el modelo de la iniciativa a otros 2 vecindarios de Chicago, con planes de una red por toda la ciudad, cada proyecto guiado por voces comunitarias como la de Jeremiah. Sophia Bennett se unió a él, empujando un cochecito donde la pequeña Marta Grace Bennett, de 1 año, balbuceaba, sus diminutas manos aferradas a un osito de peluche. El cabello rubio de Sophia estaba recogido, su rostro irradiando la fuerza tranquila de la maternidad y el propósito. «Mira este lugar», dijo, su voz cálida mientras observaba a los pacientes entrar y salir. «Es más de lo que imaginamos». Charles asintió, pasando un brazo alrededor de ella. «Es por él», dijo, su mirada desviándose hacia Jeremiah a través de las puertas de cristal de la clínica. «No solo te salvó a ti y a Gracie, me mostró lo que importa». Adentro, Jeremiah se detuvo a hablar con una niña del programa juvenil, su cuaderno lleno de preguntas sobre cómo convertirse en enfermera. «Tú puedes», le dijo, su voz firme, haciendo eco del aliento que Marta le había dado años atrás. Su beca cubría la matrícula, pero su verdadera educación ocurría aquí, en el trabajo diario de la clínica, en la confianza que había ganado de vecinos que antes lo veían como solo otro chico más. Charles se había convertido en un mentor, sus llamadas semanales mezclando consejos de negocios con algo más profundo, como un padre que revisa cómo está su hijo. Sophia, también, era una presencia constante, organizando recaudaciones de fondos y trayendo a Marta Grace de visita, su risa un recordatorio de la vida que Jeremiah había preservado. En un momento tranquilo, el grupo se reunió en la pequeña sala comunitaria de la clínica, sus paredes cubiertas con fotos del día de la inauguración y notas de agradecimiento de los pacientes. Marta se sentó a la mesa, con Marta Grace en su regazo, los diminutos dedos de la bebé tirando de su bufanda. «Todos ustedes construyeron algo real», dijo Marta, sus ojos moviéndose de Charles a Sophia y luego a Jeremiah. «Pero no dejen que termine aquí. Hay más gente allá afuera que necesita esto». Jeremiah asintió, su mano descansando sobre su hombro. «No lo haremos, abuela», dijo con voz firme. «Esto es solo el comienzo». Charles miró al otro lado de la mesa, con el corazón lleno. Aquel vuelo, ese momento a 35,000 pies, había sido un punto de inflexión no solo para la supervivencia de Sophia, sino para él. La petición de Jeremiah en Shannon, ver el valor de su comunidad, había roto su visión del mundo, obligándolo a enfrentar sus puntos ciegos. «Me cambiaste, Jeremiah», dijo, su voz baja pero clara. «No solo salvaste a mi familia. Me enseñaste a escuchar, a ver». Jeremiah lo miró, una leve sonrisa asomando. «Usted escuchó, señor. Eso fue lo que hizo que funcionara». Sophia se secó una lágrima, apretando la mano de Charles. «Ahora somos familia», dijo, su voz cargada de emoción. «Todos nosotros». Marta soltó una risita, meciendo suavemente a la bebé. «Tuvo que pasar un susto en un avión para llegar aquí, pero lo aceptó». La sala se llenó de una risa suave, de esa que une a las personas a través de pruebas y triunfos compartidos. Mientras el sol se ponía, pintando el horizonte de Bronzeville con tonos de naranja y púrpura, Charles salió, sus pensamientos vagando. La clínica era un legado, no de su riqueza, sino de una conexión forjada en la crisis. Era la visión de Jeremiah, la fortaleza de Marta, el corazón de Sophia y su propia disposición a cambiar. Y era un llamado a otros, a mirar más allá de las suposiciones, a ver el potencial en un desconocido, a construir algo que perdure. Mientras observaba a Jeremiah guiar a un paciente hacia la camioneta, Charles se preguntó, ¿qué más podrían lograr juntos, en un mundo que necesitaba más puentes como este? Muchas gracias a todos por acompañarnos en este increíble viaje a través del corazón de un héroe a 35,000 pies. Su apoyo significa el mundo y mantiene vivas historias como las de Jeremiah, Charles, Sophia y Marta. Si te encantó esta aventura en audio, danos un me gusta, realmente ayuda a correr la voz. Y no olvides suscribirte para más historias conmovedoras que nos inspiran y conectan. Comparte tus pensamientos en los comentarios, ¿qué momento te conmovió más? No podemos esperar para traerte más.